Bienvenidos a todos a otro taller del ciclo Abre tu puerta al mundo digital que la Cámara de Comercio pone a vuestra disposición, cofinanciados por la Secretaría de Estado de Comercio y por el Fondo FEDER. Daré paso a Paola Somoza, experta en el tema de branding. Bueno, he visto que en la mayoría de las ponencias la gente empieza presentándose. Como ya sabéis, mi nombre es Paola Somoza, soy estratega de marcas y soy directora de Somoza Brands. Y he seleccionado 5 cosas que creo que son importantes que tenéis que saber sobre mí. En un principio soy, pero también soy. Es decir, vais a daros cuenta que voy cambiando las S, las Z, las Cs, voy jugando con ellas todo el tiempo y no puedo evitarlo. ¿Por qué? Porque nací en Bolivia, en un valle, en el centro de Sudamérica. Y no sé si lo sabéis, pero seguramente sí, en Sudamérica todo va con S. Es mucho más fácil a la hora de hablar, pero es mucho más fácil aprender ortografía. Llevo en Palma de Mallorca desde hace 20 años y básicamente puedo decir que Mallorca es casita. Lo siento porque cada vez que estoy fuera y cojo un avión y empezamos a volar la isla y empiezo a verla, empiezo a pensar, guau, estoy en mi hogar. Llevo 20 años aquí, así que estoy completamente enamorada de esta isla. Por otra parte, soy una persona muy idealista. Me dijeron que esto se me pasaría con los años. Es verdad que no se me pasa, soy una pequeña mafalda de la vida y de verdad que creo que se puede cambiar un poquito este mundo. A mí personalmente a los 18 me di cuenta de que no me gustaba cómo funcionaba. Hay muchas cosas que todavía no me gustan, sin embargo, creo que todavía podemos cambiarlo. Soy de esas personas que tiene esa pequeña esperanza y creo que esto que nos está pasando tiene que traernos algo positivo, tiene que venirnos para el cambio y para bien. También, bueno, emociona a flor de piel. Para mí, mi frase bandera es vivo para emocionarme y emocionar a los demás. Soy una persona muy emocional, no sé lo que va a pasar hoy, no sé si voy a llorar, me voy a reír, me voy a enfadar. Pueden pasar muchas cosas, pero creo que sin emociones no vivimos y al final el branding, que es de lo que venimos a hablar hoy, va de eso. Otra cosa, descubrí el branding por vocación. Estudié diseño gráfico hace más de 12 años y cuando me hablaban de branding me hablaban de logotipos, me hablaban de colores, me hablaban de visual, pero con el tiempo estudié marketing y poco a poco fui descubriendo que había una herramienta, una disciplina llamada branding que no sabía muy bien lo que era y que cuando la descubrí me enamoré completamente de ella. Ya hablaremos también de eso un poquito más adelante. Y por último, siempre quemo los barcos. A mí me gusta cambiar un poquito las frases, ya os vais a dar cuenta. La expresión viene de quemar las naves. Realmente se atribuye a Hernán Cortés durante la conquista de México y básicamente la historia dice que Hernán Cortés quemó los barcos, las naves, para que la gente no tuviese una segunda opción, unas ganas de volver atrás, sino que todo lo que, ya que venían a descubrir un nuevo mundo, venían con todo. Entonces, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo de verdad. Después de todo esto, pues vamos a empezar a hablar de marca. Vais a escuchar que durante este taller, estas clases, hablo muchísimo de lo que es una marca, de lo que no es, pero bueno, vamos a empezar a conceptualizarla porque hay muchos conceptos erróneos y es importante que tengamos claro de qué estamos hablando. Primero de todo, marca no es un nombre. Es decir, un nombre es parte de una marca, pero no es la marca. Una marca no es un logotipo bonito. Me ha pasado un montón de veces, es más, el 95% de las veces que un empresario, un emprendedor viene a mí y me dice, quiero un logotipo. Vale, eso está muy bien, pero una marca es mucho más. Hay que tener en cuenta, bueno, a mí me gusta hacer este símil, que un logotipo es como el selfie de una persona. Nos puede dar una información, nos puede hacer una idea aproximada de la persona de la que estamos hablando, del tipo de persona que es, cuál puede ser su nivel adquisitivo, qué gustos tiene, pero no nos cuenta realmente quién es esa persona. Así que no le demos tanta carga al pobre logo, por favor. Siguiente, bueno, una marca tampoco es un cartel en la entrada. Hay veces que nos conformamos con, especialmente los establecimientos físicos, de poner un cartel más o menos así, rapidito y mal, algo que esté bien, que sea baratito, que lo pueda crear en Photoshop
o yo qué sé, incluso con el Word, que los he visto, no es suficiente, no es una marca, es un cartel identificativo. La marca tampoco es un producto, no es el producto que encontramos en los lineales. A veces nos referimos a, ha salido una nueva marca y enseñamos un bote con una etiqueta. Eso es una etiqueta, es un elemento más. Todos estos son elementos que ayudan a construir una marca, pero no son una marca. Al final, ¿qué es una marca? Una marca es todo lo que mostramos a la gente, es todo lo que enseñamos en redes sociales, en la página web, la forma en la que nos vestimos, todas nuestras presentaciones por escrito, incluso cuando entregamos una tarjeta. Una marca es lo que decimos, porque sí, a veces nos olvidamos de eso, pero nuestra identidad verbal, el tono en el que nos expresamos, las palabras que seleccionamos, la forma en la que nos dirigimos a los demás también constituye quiénes somos y cómo nos perciben. Es todo lo que hacemos. Sí, también son los comportamientos, porque eso a veces nos olvidamos de ello. Prometemos algo sobre el papel, pero luego no lo aplicamos. Cuando un cliente entra en nuestro comercio y no levantamos la vista para saludarlo, eso también es marca y hay que tenerlo en cuenta. En definitiva, una marca es la percepción que los demás, que otras personas tienen de mí o de mi negocio. Habréis escuchado la famosa frase de Jeff Bezos, el director de Amazon, que dice, una marca es eso que dicen de mí cuando no estoy delante. Por tanto, tengamos en cuenta que cuando hablamos de marca, hablamos de una percepción. Y es muy importante tener en cuenta, esta es una definición de lo que yo represento como marca. En esta ponencia me he lanzado de cabeza a daros mis conceptos, a explicaros cómo entiendo yo hoy el día el mundo del branding, el mundo de las marcas. Me da un poquito de miedo, espero que se entienda bien. Al final, una marca son todas esas acciones, esas herramientas, esos comportamientos que dotan de significado a todo lo que hacemos, que determinan nuestro propósito y nuestra razón de existir, así como la forma en la que hacemos las cosas. Por tanto, una marca es mucho más que ese logotipo. Y si me pongo un poquito más, no lo sé, aquí no sé, espero que se entienda bien, pero al final para mí una marca es el cómo, del para qué, que nace de un porqué. Ahí os lo dejo, escribirlo y pensarlo. Y luego me contáis. Bueno, tanto hablar de marca, ya os he explicado lo que es, de lo que vamos a hablar, tenemos que saber de qué nace este contexto, ¿vale? Esta evolución económica, ¿qué está pasando en este mundo? Venimos, bueno, del siglo XIX, la era del colonialismo, donde los grandes protagonistas eran los países, soy Alemania, soy Inglaterra, soy España. Y básicamente eso determinaba tu poder, se medía por la fuerza que tenías, por el imperio que habías construido. Afortunadamente eso fue evolucionando cada vez a mejor, por suerte. Ya os he dicho que soy muy optimista. Entonces tenemos en el siglo XX la era del capitalismo, donde el poder ya no estaba en los países, estaba en las empresas. Y ahí era cuando la gente preguntaba, ¿quién eres? Soy BMW, soy el Corte Inglés, soy Mercedes. Y ahí medíamos quién era más importante que otro a través del beneficio que generaba, es decir, del éxito que tenía. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, nos vamos a la era de los emprendedores. ¡Wow! La palabra emprendimiento, esto ha cogido tanta fuerza a partir del 2008, pensarlo. Después de la crisis que sufrimos, donde la gente perdió el empleo, tuvimos que reinventarnos. Es una ley innata, es decir, si no encuentro un trabajo, me lo busco, lo construyo, porque tenemos que sobrevivir. Y empezaron a desarrollarse los emprendedores. Y aquí hay un dato súper curioso, que no sé si lo sabéis. El 95% de las empresas en España son micropymes. Eso es brutal, eso significa que son empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Y aquí es cuando le damos el poder a los ciudadanos. Aquí es donde llega el mundo de Internet, llega la comunicación y nos dice que una persona con un teléfono móvil puede tumbar a una gran corporación, puede cambiar los rumbos en los que entendemos el mercado. Y allí es cuando la gente empezó a medir el éxito de una empresa no por su éxito, no por su fuerza, sino por su intención. Y ahí nace el propósito. Esta palabra que tanto vais a escuchar y que es muy, muy importante. Quedaos con eso.
Entonces, ¿qué pasa? Que el consumidor cambia y ya no pregunta, ¿tú quién eres? Ya no importa tu nombre. Ya no me importa qué haces. Total, ahí, ¿os acordáis? ¿Qué me das? Cuando las teleoperadoras ya no se peleaban por decirnos, te voy a ofrecer una línea más sostenible, te voy a ofrecer una red más rápida. No, era cuando nos llamaban y nos decían, te voy a dar un teléfono móvil, no, te voy a dar 2, no, te voy a dar 3. Por suerte, eso está cambiando y ahora el consumidor es más listo que nunca y ya no pregunta qué me das, sino pregunta, ¿por qué lo haces? Porque las nuevas generaciones buscan eso, lo que decíamos, un propósito. Si vas a destrozar mi mundo, no me importa lo que me des, porque empezamos a ser mucho más conscientes de lo que supone el precio de apostar a corto plazo. Y ahí es cuando nace la era del branding. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es esto del branding? Vamos a intentar entenderlo un poquito más allá, porque branding, eso que está tan de moda, a mí me encanta. Cuando empecé a hablar de branding, hace 5 o 6 años, muy poca gente hablaba de branding en el concepto. Estábamos en la era del inbound marketing, la era del marketing online, donde todo era captación de leads y empezábamos a hablar de las redes sociales estaban en pleno auge, pero el concepto de branding no estaba desarrollado del todo. Sin embargo, hoy en día hay un montón de empresas especializadas en branding, hay un montón de consultores de branding y eso es fantástico, porque por lo menos sabemos que hay un montón de gente trabajando para darle un propósito a las empresas, para darles un significado y cambiar la forma en la que las entendemos. ¿Y qué entendemos del branding? ¿Eso que está tan de moda? ¿Eso que es ahora? Pues no. Esto tiene años de historia. Realmente se habla del siglo VIII a.C., durante la Roma clásica, cuando los productores marcaban sus vasijas. Se han encontrado vasijas de esa época en las cuales un productor ponía un sello y con eso podía decirle a la gente, este producto tiene esta calidad, la ha hecho tal persona, tiene esta reputación. Ya empezábamos a hablar de branding, no como lo entendemos ahora, pero sí que lo podemos empezar a constituir. Y la palabra brand viene del siglo VIII después de Cristo. Me hace mucha gracia el concepto del 8 antes de Cristo, el 8 después de Cristo. Me lo decía mi marido, no sé si tendrá algún significado, pero es así. Al final, la palabra brand viene del término nórdico, que significa quemar. Y eran los antiguos agricultores que quemaban el ganado y hacían un marcaje, porque con esto podían decir, es de mi propiedad, lo tratamos de esta manera, tiene estas cualidades, pertenece a esta familia. Posteriormente en la historia hemos ido creando cientos de símbolos, de elementos visuales que básicamente nos dan una percepción de quién estamos hablando. No es hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la era del consumismo, que es cuando empezamos a entender el branding como lo entendemos ahora, como un diferencial, como un elemento que hace que las empresas puedan ser más competitivas, que puedan ser distintas, que puedan ser reconocibles. Pero esto viene desde hace mucho tiempo, es casi tan antiguo como nosotros. Entonces, si podemos entender qué es el branding, branding primero que nada es una disciplina. Es una disciplina que viene del marketing. Tiene que ser estratégica, muy importante, y tiene que ser creativa. El branding es crear ilusión a través de las expectativas y culminarla con experiencias relevantes. Significa construir un elemento emocional más allá del producto, pero cumplir con lo que estamos prometiendo. No es suficiente con decir que está ahí. Luego tenemos el proceso de definición y construcción de una marca. Tenerlo en cuenta, las marcas se construyen, no se crean, las creamos conceptualmente, creamos una idea, pero una marca tiene que construirse porque es algo que se instaura en la mente del consumidor y para eso se requiere mucho trabajo. ¿Vale? Al final, yo creo que todos hacemos branding a lo largo de nuestra vida, porque hacemos branding para conseguir amigos, para identificarnos, para generar una empatía, para decir yo soy como tú, yo tengo tus creencias, a mí me gustan las mismas cosas, pienso como tú.
También hacemos branding para conseguir trabajo, porque conseguimos convertirnos en una especie de producto y decirle al empleador, soy la mejor elección, soy la mejor opción, el mejor diferencial. Voy a empatizar directamente con las necesidades de esta empresa. Al final es para que nos elijan a nosotros entre todos los demás. Y hacemos branding para encontrar pareja, porque básicamente le decimos a esa persona, soy la mejor elección que puede haber, me empato con tus prioridades, encajo con lo que tú necesitas y además soy la mejor opción para toda la vida, si cabe, o durante un tiempo, no lo sé, no voy a entrar en eso. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta que hay muchas definiciones de branding, podéis mirarlo en internet, podéis preguntárselo a Google, pero para mí, señores, el branding es la disciplina más bonita del mundo. Esto me lo dijo mi profesor en la universidad cuando llegué a hacer el máster, nada más. Iván Díaz es un crack en Madrid y llegó, dijo, bienvenidos todos a la profesión más bonita del mundo. Yo me lo creí con todas las letras y durante todos estos años, para mí, lo ha sido. ¿Por qué? Porque el branding es una herramienta que nos permite a los profesionales sentarnos al lado del capitán de a bordo de ese barco, de la persona que está liderando ese proyecto y decirle, podemos darle un sentido a todo lo que hagamos, podemos darle un propósito para que todos los marineros que tenemos atrás, todos esos creyentes, tengan el mismo propósito que nosotros y trabajen unidos y tengan un motivo más allá. Todo esto viene ¿por qué? Os voy a decir por qué. Porque según las estadísticas y según, bueno, esto es unos cuantos números, una fórmula mágica que yo me he sacado del bolsillo haciendo unos cuantos cálculos y viendo estadísticas, que dice que, bueno, básicamente un trabajador empleado trabaja jornada completa 8 horas al día, 5 días a la semana. Si hacemos un cálculo en porcentaje, eso supone el 23% de la semana trabajando. Un autónomo trabaja una media de 9 horas al día, 6 días a la semana. Lo sé que trabajáis mucho más, muchísimo más. Estoy siendo piadosa con este 32% y aún así es mucho. ¿Por qué? Porque si calculamos las horas que dormimos, en el caso de que durmiésemos 8 horas al día, 7 días a la semana, estaríamos casi en un empate del tiempo que le dedicamos al trabajo, al tiempo que le dedicamos a dormir. Significa que nos queda un 33%, un tercio de nuestra semana para todo lo demás, para comer, para vivir, para el ocio, para la familia, para estudiar, para todo. Y si vamos a trabajar tantas horas al día, por lo menos deberíamos disfrutarlas. Para mí es muy frustrante encontrar tanta gente que odia su trabajo, que odia lo que hace, porque le dedica un tercio de su vida. Y pensando, dije, ¿cómo se puede hacer para que esto cambie? Y no es más que establecer un propósito. Un propósito es lo que nos hace cantar, lo que nos pone los pelos de punta, lo que nos acelera el corazón. Un propósito es lo que nos mueve. Y eso es muy importante porque no es suficiente con ganar dinero. ¿Por cuántas veces habéis escuchado la gente que trabaja horas y horas y horas por un buen sueldo y luego dice, esto no está pagado? Porque no vivir no está pagado. Si trabajamos con un propósito, con un objetivo, vale la pena levantarnos todos los días. Yo tengo un propósito desde que empecé a hacer esto. Un día, cuando terminé la carrera y me di cuenta de que esta herramienta maravillosa estaba destinada a las multinacionales, a quien lo tiene todo, pensé, necesito llevar todos estos conceptos, estas herramientas, a ese 95% del mercado, a ese 95% de pequeñas empresas que lucha todos los días por la parte más lógica del cerebro del consumidor, cuando la que compra es la emocional. Y establecí un propósito y empecé a convencer a unos cuantos locos que son parte de mi equipo, esa gente idealista, que todos los días se levanta, aun cuando a veces no apetece, porque va más allá de nosotros mismos, va más allá de ganar dinero, porque se trata de ayudar a otros y de cambiar sus vidas. Por tanto, si podéis, por favor, buscar un propósito.
Os voy a dar unas cuantas pautas de cómo lo podéis encontrar. Otra cosa más, y ya voy a hacer un pequeño parón, me estoy quedando sin aire y necesitaré agua y voy a responder a preguntas si las hay. Antes de pasar al siguiente bloque, os quiero explicar una cosa más, muy importante. ¿Cómo opera el branding en las empresas? Imaginar que esto es una empresa, ¿vale? Toda la estructura empresarial, toda la razón, todo lo que tenemos es esas raíces, esa tierra, ese cemento donde cimentamos nuestra ideología, el elemento financiero, el plan de acción, todo lo que queremos desarrollar, es esa tierra donde vamos a plantar nuestro árbol. El branding es la semilla que elegimos, el tipo de semilla que elegimos que determina cómo va a crecer nuestro árbol, qué tan grande va a ser nuestro árbol, cada cuánto va a sacar fruta ese árbol, qué tipo de hojas va a tener, de qué color van a ser. Es lo que determina el branding. Por tanto, no conceptualicéis el branding como ese logo, ese color, eso tal. Tener en cuenta que cuando trazáis una estrategia de branding, estáis eligiendo la semilla que vais a meter a la tierra y va a ser completamente transversal porque no solamente va a hacer crecer sus raíces a lo largo de toda la empresa, sino que va a crecer hacia arriba. Gracias a los canales de comunicación y marketing, de todas esas herramientas que desarrollan grandes profesionales para que la gente vea vuestro árbol. Y si sabéis hacerlo bien, si lo cosecháis como toca, si hacéis que crezca lo que tiene que crecer, crearéis un gran fruto, un fruto diferencial, un fruto sabroso, que será vuestro producto o servicio. Todo nace de esa semilla. Voy a hacer aquí un parón, que ahora empezamos el proceso de el origen de un proyecto. No sé si tengo preguntas. Tengo frases muy bonitas. Gracias a todos. Sois maravillosos. Aquí tengo una pregunta. ¿Se puede planear el tiempo en el que dará su fruto? Bueno, eso es complicado, pero sí que podemos planificarlo. Aquí muchas veces podemos planificar el resultado en cuántos pasos queremos hacer que este árbol crezca, pero no podemos medir el impacto directo que va a tener en la gente, cómo lo va a recibir. Por eso es muy, muy importante que seamos lo suficientemente flexibles y observadores para ver qué es lo que va pidiendo la gente en ese proceso de crecimiento y podamos ir cambiándolo, podamos ir guiándolo. Si hablamos de un árbol, como poner esos pequeños, no sé nada de jardinería, perdonadme, seguro que voy a decir una barbaridad. Pero bueno, son esos palitos y cintas que ponen alrededor de las ramas para guiarlas para que crezcan hacia un lado o hacia el otro. Yo creo que una estrategia de brand, el crecimiento de una empresa va muy reñido con el sacrificio que queremos hacer. Mucha gente me dice, yo digo, ¿qué es lo que quieres en la vida? Quiero ser el número 1, quiero ser millonario. Y digo, vale, perfecto, entonces ¿no quieres ver crecer a tus hijos? ¿Por qué? Porque yo creo firmemente que las cosas se consiguen trabajando. Y para conseguir unos resultados tan elevados, haciendo las cosas bien, hay que trabajar mucho. Y a veces no sé si vale la pena. Entonces yo me diría el tiempo de una manera realista. Este es el tiempo de dedicación que le puedo dar a mi negocio. Esto es lo que puedo invertir con las herramientas que tengo. Y este es el tiempo real en el que lo veré crecer. Yo sé una cosa, yo establecí unos procesos muy realistas y a mí aplicar branding en mi negocio me ha sorprendido muchísimo. Ha crecido mucho más de lo que esperaba, de una forma que yo no esperaba y ha podido ir cambiando con el tiempo. Creo que no se trata de cuánto crezcamos, sino de la calidad de las ramas con las que crecemos. ¿Vale? Ahora dadme medio segundo, voy a beber un poquito de agua y sigo. De nada, María Laura. Vale. El origen de un proyecto. Vale, ¿qué pasa cuando empezamos un proyecto? ¿Vale? La mayoría de las veces, cuando empezamos un proyecto, tenemos muy claro lo que vamos a vender, pero no sabemos muy bien cómo. Y al final están las primeras preguntas que todos nos hacemos. Y es... ¿Vamos? Vale. ¿Por qué voy a crear un negocio? Ahí entra el punto de partida. Puede ser infinito. Mira, porque estoy cansado de tener un jefe pesado. Porque sé que puedo hacerlo mejor. Porque es mi sueño. Porque quiero retarme a mí mismo.
porque quiero ser dueño de mi destino, porque quiero dormir más, porque es la única forma que tengo de hacerme rico. Al final, si os dais cuenta, es porque yo quiero. Siempre va en procesos personales. Para mí, para mí, para mí. Es normal, porque estamos haciendo algo que es muy doloroso. Yo jamás he hecho nada tan difícil en toda mi vida como ser empresaria, porque no solamente pones en riesgo tu economía, la economía de tu familia, pones en riesgo tu salud, pones en riesgo tu autoestima, pones en riesgo tu gestión de la automotivación. Empiezas a ser creyente. Yo me hice creyente siendo empresaria. Creo que realmente no hay mayor creyente en el mundo que un emprendedor, porque no hay nadie que crea tanto que algo va a ocurrir y deje todo lo que tiene, ponga toda su fe en ello sin saber ciertamente si va a ocurrir. Al final, es normal, empezamos desde el yo, pero ¿qué pasa después? La siguiente pregunta, vale, quiero ser empresario, quiero ofrecer algo. ¿Qué quiero ofrecer? Pues voy a ofrecer esto que creo que la gente puede querer. Eso suele ser menos habitual. Quiero ofrecer esto porque tengo una cantidad de stock importante, porque me han ofrecido una oportunidad. Quiero ofrecer esto porque siempre he querido vender. Al final volvemos otra vez al yo. Y eso está bien, hay que hacerse esas preguntas. Pero ¿cuáles son las preguntas importantes que no nos hacemos? ¿Para quién hago esto? Muchas veces me ha pasado ir a ver a un empresario, especialmente en la restauración, que no come en su restaurante porque no le gusta la comida. Es una pena, porque la gente viene a tu casa. Yo siempre me han enseñado que cuando alguien viene a tu casa le tienes que dar lo mejor que tienes en la nevera. Entonces, no se trata de ¿para quién hago esto? Cuando pregunto esto, la respuesta, la mayoría de las veces, es para todo el mundo. Y eso es muy generoso. Para todo aquel que pase por mi puerta, para todo aquel que quiera comprarme. Es para todos. Yo trabajo muy duro, lo hago muy bien, doy lo mejor de mí y esto es para todos. Pero esto es un error enorme. Y os voy a decir por qué. Porque nadie es ni quiere ser como todo el mundo. Nos pasamos toda la vida buscando cómo diferenciarnos los unos de los otros, cómo separarnos, cómo ser distintos, cómo ser únicos. Y si tú me dices que esto es para todo el mundo, como yo no soy todo el mundo, esto no es para mí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sé quién es mi cliente? Es mucho más fácil de lo que parece. Muchas veces me hablan de estudios, he pedido estudios de mercado, he pedido encuestas, esto está muy bien. La verdad es que está muy bien. Hay empresas muy buenas que se dedican a esto, que hacen 400 llamadas, 400 estudios de segmentación, que pasan mucho tiempo. Pero hay una cosa muy clara en este mundo, o tienes tiempo o tienes dinero. Y si no tienes dinero para pagarle a una empresa para que dedique ese tiempo, se lo dedicamos nosotros mismos, que también se puede hacer. Sois lo suficientemente inteligentes como para poder hacerlo. No os subestiméis. Simplemente observa. Abrir los ojos, mirar lo que están haciendo los demás. Si queréis montar una pastelería, ir a todas las pastelerías del barrio y ver quién entra, a qué hora entra, cómo es la gente que entra, con quién entra. ¿Entra con sus hijos de la mano después del colegio? ¿Cuánto se lleva? Hacer sentaros allí, mirar y tomar notas. De verdad, es divertido. Es muy divertido observar a la gente. Que la gente te sorprende. Mirar en internet, mirar a vuestros amigos. Segundo lugar, hacer preguntas. Que de verdad que no os dé vergüenza hacer preguntas. A la gente le encanta responder, a la gente nos encanta hablar. Yo soy la primera. Si a mí me preguntas qué es lo que más me gusta hacer en la vida, hablar. Esto que estoy haciendo ahora mismo para mí es un regalo, es un hobby. Entonces, preguntar a la gente. Es como cuando vais a una fiesta y no sabéis cómo iniciar una conversación, hacer preguntas. ¿Y tú dónde compras? ¿Y tú por qué compras aquí? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Y qué es lo que no te gusta? Tomar notas. Os vais a dar cuenta de que la gente os da mucha más información de la que podéis esperar. Y prepararos para escuchar, porque normalmente no queremos que nos digan lo que no queremos oír, porque nos hemos montado una historia en la cabeza, hemos decidido cómo queremos que sea nuestro mundo ideal y queremos que todo el mundo dé respuesta a nuestras suposiciones,
Pero tener en cuenta que no es más que eso, son suposiciones, necesitamos respuestas, así que preguntar, escuchar bien y prestar atención, a ver qué os dicen, y a lo mejor lo que no os gusta os da la clave sobre lo que necesitáis. En tercer lugar, investigar. Estamos en la era de la comunicación. Nunca, jamás el conocimiento ha sido tan democrático, tan accesible para todos. Entrar en medios, nos lo hacen gratis. Hay estudios de estadística que se pegan trabajazos increíbles, lo publican porque muy poca gente lo lee. Aprovechar para leerlos, analizar lo que están diciendo, mirar qué dicen los medios. Los medios también nos dan mucha información sobre lo que se está cociendo, cómo se está moviendo el mercado. Las redes sociales. La gente habla sin parar en redes sociales. ¿Cómo se comporta nuestro consumidor? ¿Qué pide? Prestar atención a las palabras. ¿Vale? Y al final podemos segmentar. Hay muchos tipos de segmentación. A mí me divierte muchísimo hacer segmentaciones por generaciones. Y ahí entra cuando entran los silent, entran los boomer, los X, los millennial y los Z. Las nuevas generaciones todavía no tienen una codificación. Espero que no los llamen la generación COVID. Espero que tengan otro nombre mucho más esperanzador. Espero que nos sorprenda. De todas formas, los nombres de las generaciones cambian. Ahora lo veremos. Ahora estaréis pensando, estaréis jugando quién es quién. En mi casa se han divertido mucho con esto, ya que mi madre es una X y mi padre es un boomer. Y han estado todo el fin de semana riéndose el uno que el otro con todo esto. Y vamos allá. ¿Qué son los silent? Esta generación son los niños de la posguerra. Son los niños de la austeridad, es su principal rasgo característico. Son gente que hoy en día tiene entre 55 y 73 años y tiene un miedo atroz a la tecnología. Es como si los fuese a morder. Cogen el teléfono y no se atreven a hacer cambios, no se atreven a tocar, a cambiar, y al final siempre acuden a alguien de la familia que les haga los arreglos tecnológicos. Luego tienen un interés especial por el teatro. Esto es muy curioso porque realmente es lo más parecido a la televisión, lo más cercano que tiene sin tener que ser tan agotador como la lectura. Es una forma de distracción social que es muy atractiva para esta generación. Luego, son niños de la posguerra, por tanto, su cultura al trabajo es brutal. Son generaciones que jamás se han quejado, generaciones que solamente se han dedicado a trabajar toda su vida. Pensar en vuestros abuelos, pensar en vuestras personas mayores, son gente a la que les debemos mucho. Y sus principales motivadores es estar sanos y estar seguros. Y es básicamente nuestra obligación hoy en día. Esta gente tiene características de comunicación muy especiales. Les encanta comunicarse por carta. Me acuerdo, mi abuela, cuando estaba viva, nos solía escribir cartas. No ha vuelto a escribirme una carta nunca nadie más en la vida. Ojalá recibiese una carta. Son prescriptores de la prensa, de la radio, de la televisión, los medios sociales más clásicos, y muchos utilizan el Facebook para conectar con su familia. Seguramente alguien se lo creó en algún momento y solo entran como si fuera una prensa digital, pero en especial utilizan el WhatsApp porque es el principal conector que tienen con sus nietos. Luego están los boomers, es la generación de la ambición. Son los hijos de esa generación tan currante que tienen básicamente entre 55 y 73 años y, bueno, espera, creo que esto está mal. Bueno, luego haced los cálculos vosotros, luego os lo diré. ¿Vale? Bueno, principalmente miran por el trabajo duro, la familia, la seguridad laboral. Son las generaciones que nos dicen estudia algo para lo que vayas a tener trabajo seguro, y buscan contenido en texto. Todavía no está muy adecuados a todo este sistema multimedia, a esta comunicación tan visual. Tienen básicamente los mismos medios que los silent, pero introducen el mundo de Internet para mirar principalmente la prensa escrita, para navegar y buscar distintas alternativas. Están mucho más adentrados en la tecnología, ya no le tienen tanto miedo. Luego está la generación X, ahora mismo es la generación más poderosa que tenemos a nivel adquisitivo. Es la obsesión pura y dura por el éxito. Sin embargo, vienen de generaciones que le han dedicado tanto
al mundo laboral, al trabajo, al esfuerzo, que quieren tener una vida y empiezan a buscar un equilibrio entre lo que es personal y lo que es laboral. Me dicen que no se oye. ¿Me podéis confirmar a alguien más que lo estáis oyendo, por favor? Vale, tengo otro yo se oigo. Espero que... Vale, guay, tengo unos cuantos yo sí. Por favor, Cristóbal, espero que... ¡Oh! Vale, está bien. Vale, sí, confirmadísimo, gracias. Vale, volvemos. Bueno, tenemos el equilibrio personal, son virtudes, son grandes dialogadores, son gente muy comprometida con el mundo y buscan el contenido del texto con el vídeo. Aquí introducimos algo intermedio. Y aquí entran nuevos canales de comunicación, ¿vale? Introducimos el Twitter, grandes adictos al Twitter, empiezan a ver el YouTube para buscar información. Al final nos empezamos a introducir cada vez más en el mundo de la tecnología. Sobre esta información, sobre lo que son las generaciones, podéis encontrar literatura por internet hasta aburriros. Leerla es muy interesante, porque si uno cree que es un poco diferente, podrá verse catalogado en estas generaciones. Es verdad que no nos representa exactamente a todos, porque todos somos diferentes, pero hay rasgos comunes que vienen dados a según lo que nos ha ocurrido en la historia, acontecimientos históricos que nos cambian para siempre. ¿Vale? Los millennials. A mí me dolió ver que el rasgo principal de los millennials es la frustración. Y si lo analizas, tiene un porqué. Básicamente los millennials eran la llamada generación Y. Pensar, los X vienen los Y. ¿Qué pasó? Que durante el 2008 se consideró la generación perdida, la generación que no volvería al mundo laboral, la generación más formada que había tenido este país, la generación que más oportunidades podía tener, pero que estaba sumergida en una crisis tan enorme que nos dijeron, no vais a volver a trabajar. Y ahí es cuando muchos millennials dijeron, pues no, yo pienso trabajar y no solamente voy a trabajar en lo que a mí me haga feliz, en lo que a mí me ayude a cambiar el mundo. Somos nativos digitales, somos muy empáticos, me meto en el somos porque soy una millennial y tiene grandes capacidades de liderazgo. Es una generación, como decía, una de las generaciones más formadas y al final lo que busca es libertad. Los millennials queremos libertad, queremos ser flexibles, queremos ser líderes, dueños y señores de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque una vez nos dijeron que no podríamos. Y aquí esta generación dijo, pues no, vamos a cambiarlo. Vale, nos gusta, bueno, entran nuevos medios sociales, entra principalmente el mundo de las redes, entra Instagram con fuerza, pero seguimos utilizando medios como la televisión y especialmente nos movemos en Internet. Ahí entran los podcasts y entra toda la nueva rama de comunicación digital que se está dando hoy en día. Y por último, tenemos a los Z. Es la generación de la irreverencia. Señores, esos son nuestros hijos. Y son la generación que quiere ser famosa. Ellos básicamente buscan reconocimiento. ¿Cuántos de vosotros no habéis escuchado a un Z decir, quiero ser youtuber? ¿Por qué? Porque han encontrado que pueden encontrar mucho reconocimiento, pueden hacerse muy famosos haciendo vídeos, siendo ellos mismos y buscan ante todo un futuro brillante, porque tienen muchos referentes que les muestran eso a diario. Es una vida ideal. ¿Qué pasa con esta generación? Es completamente autodidacta. He conocido gente, Zetas, que son programadores, son gente muy joven que empezaron a programar con 12 años. Y esta gente es muy divertida. Tienen un control del lenguaje digital sin precedentes. Nos dejan a todos con la boca completamente abierta y son muy sociales. Pensar en su principal referente generacional, nuestra Greta Thunberg, que es gente que tiene un alcance tan grande de lo que está pasando a nivel global que se han dado cuenta de que si no empiezan a movilizarse, las generaciones posteriores se van a cargar su mundo. Y entonces empiezan a decir, a reclamar que hablemos de sostenibilidad, de activismo, de ayuda de los derechos sociales. Es una generación muy sensible, pero que sin embargo no tiene capacidades comunicativas porque no han practicado lo que es relacionarse cara a cara y eso será un problema para ellos. Al final, ¿qué es lo que buscan? La hiperpersonalización que brindan las redes sociales. Y aquí es donde entran
Todas las nuevas tendencias, yo no sé vosotros, yo no tengo TikTok, no sé cómo funciona TikTok, pero voy a hacerme un curso en TikTok cuando esto acabe, porque si tengo que vender a estas generaciones tendré que entender cómo narices funciona esto y qué es lo que tanto les gusta. Tenemos que empezar a introducirnos en su mundo porque van a ser los consumidores del mañana y no dentro de mucho, tener en cuenta que son menores de 22 años. Esta gente, si todo va bien, en 10 años estarán muy instauradas en el mercado laboral y con un nivel adquisitivo. Tenemos que poder saber construir hacia el consumidor del mañana. Lo dicho, todo esto lo podéis mirar en internet, podéis ampliar esta información, pero es importante tener en cuenta que podemos hacer segmentos generacionales de cómo es la gente, pero tenemos que resolver las necesidades, los problemas y las preocupaciones actuales. Porque pensar una cosa, las empresas están en el mundo para dar soluciones, no es más. Me hace mucha gracia cuando veo en las páginas web, en las descripciones, ofrecemos soluciones a nuestros clientes, todos ofrecemos soluciones, eso es un higiénico. Así que tener en cuenta que para ofrecer soluciones reales, tenemos que buscar los problemas reales, ¿vale? Entonces, os he traído bueno, antes que esto, os plantearé cómo hacer las preguntas que tenemos que hacer. Primero de todo, ya puedo conocer mi segmento en la generación a la que me quiero dirigir y tengo que preguntarme, ¿qué necesita esa persona hoy? En las circunstancias en las que estamos, a día lunes 26 de octubre, ¿cuál es qué puedo hacer yo? ¿Cuáles son sus problemas? Aquí es muy importante, ¿qué es lo que necesita? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarle? ¿Cómo puedo ayudarle? Si somos los que ofrecemos soluciones, yo como empresa, con mis herramientas, con mi conocimiento, con mi tiempo, ¿cómo puedo darle una solución a eso que le preocupa, a eso que no puede resolver solo? Y además, no solo ayudarle a resolver, ¿cómo puedo ir un poquito más allá, siendo ambicioso, y mejorar su vida? Porque allí es cuando marcamos la diferencia. Hay mucha gente que ofrece la solución, pero otros te dan la solución y te mejoran la vida. Y de eso se trata. Tengamos en cuenta que debemos construir para el usuario del mañana, cubriendo las necesidades del consumidor de hoy. Tenemos que estar al día de todo lo que ocurre. Os lo he dicho, ser empresario es muy complicado, es durísimo, pero es completamente adictivo. Para mí es una de las mejores cosas que he hecho en toda la vida, porque me reta. Y lo mejor de todo es seguir. Entonces, vamos a ver algunos de los datos. Esta diapositiva se me ha pixelado un poco. De todas formas, os recomiendo a todos que la descarguéis. Es un estudio que ha realizado Google en el mes de septiembre de 2020. Es muy, muy actual, ha salido hace muy poco, que nos habla del nuevo consumidor y el origen a esta nueva realidad, el comienzo de una nueva realidad. Nos ayuda a entender un poquito qué está pasando, porque Google ha cogido y ha empezado a hacer estudios con todos esos datos que tiene, con toda esa información, y nos los está dando, a aprovecharlos, ¿vale? Dentro de esta información, básicamente, nos dice que estamos instalados en el malestar. No es un secreto. Salimos a la calle y lo vemos. Cualquier persona con la que te relacionas se encuentra mal y al final, ¿qué es lo que nos dicen? Principalmente tenemos un desconcierto. ¿Qué narices está pasando? Todos tenemos ganas de que esto sea un mal sueño. ¿No? Creo que de vez en cuando salgo a la calle y digo, por favor, pellízcame a ver si me despierto. Pero no, está ocurriendo y no sabemos muy bien por qué. Porque ha llegado de la noche a la mañana para cambiarnos la vida. Luego hay una base de resignación. Empezamos a resignarnos. ¿Por qué? Porque el ser humano es un animal de costumbres. No podemos vivir eternamente en el malestar. Entonces empezamos a acostumbrarnos. Eso está llevando a que empecemos a hacernos a la idea de que quizás esto dure mucho tiempo y tengamos que adaptarnos. Hay frustración. Evidentemente estamos muy agobiados. Luego hay tristeza, rabia. De la ira a la tristeza solo hay un paso y aquí está completamente demostrado. Y luego, en séptimo lugar, tenemos la esperanza. Yo, señores, me voy a agarrar con todas mis fuerzas a esto, porque todo lo demás ya viene dado. Pero esto depende de mí.
Y a mí me gustan las cosas que solo dependen de mí, porque puedo cambiarlas. Vamos a ver algunos datos que pueden ser muy interesantes. He hecho un resumen de este estudio, os recomiendo a todos leerlo, pero nos puede dar una información de qué es lo que puede estar pasando para dar soluciones actuales, tanto si estáis reconstruyendo vuestros negocios como si estáis planteando hacer algo nuevo. Tener en cuenta estas características. Esto es lo que necesita el consumidor actual. Por una parte, la necesidad de resetear. Esto nos pasa especialmente en los países europeos. No sé cómo estará funcionando en Sudamérica, sé que hay gente que nos está escuchando de allí. Principalmente esto es una costumbre muy de Europa. Nos hemos quedado sin verano. En verano la gente suele tener 2 semanas, un mes de vacaciones, un tiempo de desconexión del año, de los ritmos naturales y volvemos a empezar en septiembre. Este año no ha ocurrido. No sé si a vosotros os pasa, pero yo tengo la sensación de que seguimos en marzo. Cuando empezamos en marzo y en abril pensaba, esto no pasa nunca, los días eran eternos, miraba por la ventana y parecía que vivía en un déjà vu constante. Sin embargo, ahora tengo la sensación de que seguimos en marzo y ya estamos acabando octubre. Eso es porque no hemos tenido una necesidad de resetear. Otra necesidad, protocolos sanitarios. No hace falta que os los explique, ya lo sabéis. Mascarillas, geles, tal, hay que tenerlos en cuenta porque va a condicionar nuestro servicio, nuestro producto. Consolidación y expansión de la digitalización. 1 de cada 4 estamos trabajando en casa. Eso va a cambiar muchas cosas, nuestras costumbres, nuestra forma de vestir, nuestras rutinas, nuestras necesidades, tenerlas muy en cuenta a la hora de modificar vuestros servicios. Todavía podemos hacerlo. Comenzamos a asumir la situación en una constante expectación. Lo que os decía, nos estamos haciendo a la idea de que esto puede durar mucho tiempo, pero esperamos que en algún momento salgan los gobernantes de este país, por lo menos es mi sueño, que de repente salga en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, señores, podéis abrazaros. Buah, yo lo anhelo con todas mis fuerzas, pero seguimos esperando a ver qué pasa. El usuario también lo tiene en cuenta. Los hogares se convierten en refugios. ¿Quién no ha reformado su casa, ha cambiado las cosas, ha decorado un poquito? Se empieza el recondicionamiento. En junio creció exponencialmente la venta de piscinas, de mobiliario para casa, de pintura. Empezamos con el do it yourself, a adecuar nuestras casas, a hacer manualidades y se empieza el concepto de reposición de inmobiliario. ¿Qué eso significa? Que me estoy dando cuenta de que mi casa no era tan cómoda como yo quería y si tengo que pasar mucho tiempo aquí, más vale que sea un poquito más cómoda. Y básicamente el 30% de las personas han confirmado que o se han mudado o se van a mudar de casa. Si estáis dentro del sector inmobiliario, tener en cuenta que esa es una oportunidad. Yo tengo un cliente que ahora empieza a vender cocinas, pero no son cocinas habituales, son cocinas modulares que según apretas un botón y se convierten en mesas gigantes donde puede estudiar y trabajar toda la familia. Vuelves a apretar el botón y se abren. Y tienes una cocina, tienes la lavadora, lo tienes todo integrado. Eso está pensado para pequeños hogares que se convierten en espacios multifuncionales. También podéis adecuarlo, hagáis lo que hagáis. ¿Vale? Y hay que tener en cuenta, dentro de este mismo estudio, cuáles son las prioridades del consumidor. Como os decía, mejorar el hogar es lo primero de todo. El hogar es mi refugio, por tanto, tengo que mejorarlo. Es una percepción de calidad de vida. Los encuentros sociales se van a hacer en el hogar. Antes de que saliese la noticia que tuvimos ayer, esto ya se dijo en septiembre. Se planea que solo el 30% de las personas irán a comer fuera, en los restaurantes. Es una muy, muy mala noticia para el sector de la restauración. A menos que pueda adaptarse, a menos de que pueda, al final lo que el consumidor sigue necesitando es tener esa experiencia bar, esa experiencia de restaurante. Pensemos cómo podemos llevar toda esa experiencia, todo ese concepto más allá de la comida a sus casas. Quien encuentre la respuesta marcará la diferencia. Pensarlo. El aumento del consumo en el transporte privado. Bueno, supongo que lo habéis visto. En junio empezó a dispararse la venta de bicicletas. Fue brutal. Luego, hace una semana salía que se había disparado la venta de motos por parte de mujeres.
Y luego la venta de automóviles ha subido, y esto básicamente es porque el transporte público da miedo, da desconcierto, da inseguridad, y el transporte privado se ha convertido en un momento de calma, un momento de tranquilidad. Yo lo hago, a veces cojo el coche, hago un pequeño recorrido para cantar una canción a todo pulmón en el coche, liberarme un ratito, soltar todas las energías, estar sola, estar tranquila y volver a esa pequeña sensación de normalidad. La gente lo está haciendo. Relevancia de la proximidad y fomento del comercio local. Se está hablando de una caída enorme en el consumo de las grandes superficies. Se convierten en espacios de aglomeración, lo cual hace que el consumidor cambie el chip de compra. Y esto va a ser muy importante, porque ahí es donde tener en cuenta que en vuestra comunicación podéis marcar esa diferencia. Y es que el nuevo sistema de compra deja de ser exploratorio. Ya no salimos a relajarnos, vamos a pasear, a ver qué encuentro. Ahora tenemos que planificarlo todo. Y ahí es cuando empezamos a pensar. Primero, no pensar, a buscar si tienen el producto que yo necesito, si lo puedo comprar, si tienen el stock. No vaya a ser que vaya hasta allí y que no lo tengan. Luego, las aglomeraciones. ¿En qué horario? Esto Google lo marca muy bien dentro de sus canales. ¿Cuándo hay más gente? Lo podéis poner. Usar vuestras redes sociales. Decirle a la gente, estas horas son las que viene menos cantidad de gente. Podéis reservarlo y os lo preparamos para que os lo podáis llevar rápido. Estos son nuestros horarios de apertura. Tenemos estos productos. Al final la gente no va a hacer viajes por ir, va a dejar de explorar. Planifica y compra. Y dependerá la diferencia de cuando nosotros vayamos a dar la información. Voy a dejar de leer el chat que me hace reír. Así que, mentira, me encanta Agostina. Yo también canto mucho. Vamos allá. Siguiente, ¿vale? Eso era parte del consumidor. Os quería dar unas cuantas pautas. Como os he dicho, esto se saca de un estudio. Imaginar, un estudio nos ha dado tantísima información. Si me pongo a leer 5, 6, 7, 8, la cantidad de información que tendríamos, no tengáis miedo, buscarlo. Una vez que tengamos esa idea general del consumidor, arrancamos en la competencia. Y pregunto, ¿hay preguntas en base a eso? ¿Queréis aprovechar mientras me bebo un poco de agua para hacerme preguntas? Pues sigo. Vale. ¿Quién es vuestra competencia? Vale. Aquí pasa algo parecido a esto. Esto es para todo el mundo, esto tal. Al final tener en cuenta que vuestra competencia es quien tiene los mismos servicios y productos, es quien opera en la misma zona, es quien tiene el mismo público objetivo. ¿Por qué tenemos que mirarlo? Porque no tenemos que ser arrogantes. Nadie va a inventar la fórmula de la Coca-Cola, o sí, pero tendrá mucha suerte o es un genio. Yo no soy un Da Vinci de la vida. No voy a inventar nada. Así que, ya que voy a entrar en un mercado donde hay gente que está haciendo esto hace tiempo, ¿por qué no aprender de ellos? Y ahí es cuando empiezo a ver qué hacen bien, qué hacen mal. Vamos a ver qué tipo de preguntas os podéis hacer para detectar. Pero para mí, la pauta de quién es mi competencia básicamente es quién tiene los clientes que a mí me gustaría tener. No es quien tiene el mismo público, es los que a mí me gustaría, los mejores, porque hay muchos tipos de cliente. Hay clientes muy buenos y clientes no tan buenos. Esos que se los quede la competencia. Yo quiero los otros. Apostar siempre por un cliente que os haga felices. Pensar lo que os dije al principio. Dedicáis un tercio de vuestra vida a hacer esto. Por lo menos que sea divertido, que lo hagáis para la gente que os apetece. ¿Vale? Entonces, elegir 3 competidores. Con 3 es suficiente, no nos volvamos locos. Está bien que vayamos ampliando, pero empecemos con 3. Y hagámonos una serie de preguntas. ¿Qué servicios y productos ofrece la competencia? Mirar todo su portafolio de servicios. Me pasa un montón de veces. Lo que hacemos es omitir lo importante, lo que realmente quiere el consumidor. Y creemos que eso está sobreentendido.
tener en cuenta que el cliente no entiende vuestro servicio, no entiende vuestro producto. Tenéis que explicarle bien lo que hacéis y cómo lo hacéis. Mirar cómo lo hacen los demás. A lo mejor han descubierto una buena forma de comunicarlo. ¿Qué mensajes tienen? Leer los mensajes y mirar las palabras clave, porque esas os darán una idea del tipo de empresa que quieren posicionar. ¿A quién se dirige? ¿Cómo son estas personas? Acordaros de todas las preguntas que hemos hecho antes. ¿En qué canales están? No todos los canales son importantes. No hay que estar en todas las redes sociales si no estamos bien. Hay que elegir bien dónde nos posicionamos. ¿Qué acciones realizan? ¿Vale? ¿Qué están haciendo? Además de comunicarse en redes, a lo mejor están haciendo patrocinios, a lo mejor están haciendo eventos o dan conferencias. Tenerlo en cuenta. ¿Qué los hace diferentes? Escucharlos, ir a sus ponencias, mirar lo que hacen, seguirlos en redes. De verdad que no os va a matar. Mirar bien lo que hacen, pero no os obsesionéis. Mirarlo una vez a la semana, como mucho, porque si estamos mirándolo todo el día no avanzamos. Así que tenerlo en cuenta que es parte de un análisis. No es para picarnos los unos a los otros. ¿Y qué hacen bien y qué hacen mal? Básicamente porque lo que hagan bien lo cogeremos y lo mejoraremos y lo que hagan mal evitaremos hacerlo. Es mucho más sencillo de lo que parece. Vale, en el momento de hacer un análisis hay mucho más, ¿vale? Realmente cuando se construye una marca, nosotros nos dedicamos un mes entero a analizar. Bruno, el analista de mercados el analista de marcas de la agencia, hace un trabajo de investigación brutal, hace unos dosieres de más de 80, 90 páginas y lo desengrana todos. Pero en este caso nosotros no vamos a entrar tanto. Con esto, de momento, es suficiente. ¿Vale? Una vez que tengamos esa información, tener en cuenta lo que decía Bruce Lee, el conocimiento es poder, el carácter es respeto. Ahora vamos a introducir carácter. Y lo primero de todo, antes de empezar, ¿os acordáis de lo que hemos hablado al entrar? ¿Cuál es mi idea de marca? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y cuál es la respuesta a la necesidad que voy a dar? Hasta luego, Jacqueline. Siento que te tengas que ir. Nos vemos la próxima. Uy, Ricardo también se va. No os vayáis. Bueno, de todas formas, esto no debería decíroslo porque os doy pie a que salgáis, pero bueno, estará grabado en YouTube y podréis verlo. Vale, seguimos. Esto es un ejemplo de una marca que tenemos. Easy Boats es un rebranding que hicimos este año. Es una marca que lleva 30 años en el mercado. Y básicamente conceptualizamos su idea de marca a partir de 4 preguntas. La primera, ¿por qué hacen esto? Su concepto es de familia de marineros con el mar en nuestra sangre y la navegación como forma de vida. ¿Para quién? Nos comprometemos con aquellos que buscan inspiración y anhelan vivir experiencias únicas, surcando los mares, buscando una sensación de libertad que solo unos pocos privilegiados puedan experimentar. Es una forma de definir a quién se están dirigiendo sin tener que especificar de una manera muy rudimentaria. ¿Qué es lo que ofrecen? Servicios náuticos de compra-venta, charter y mantenimiento y management. Y por último tenemos el cómo lo hacemos, muy importante, integrando servicios de gestión eficaz, así como un trabajo con pasión y cuidado, prestando especial atención a los pequeños detalles que hacen de un momento etéreo un recuerdo inolvidable. Esto es el leitmotiv de esta marca, es el por qué sale todo lo que hacen, para quién lo hacen, tienen en cuenta de que no trabajan para gente que lo que quiere es montar fiestas en barcos, lo que buscan son aventureros, gente que quiere vivir experiencias únicas. Ellos son grandes conocedores de los mares del Mediterráneo y saben perfectamente dónde recomendarte que puedas vivir esa experiencia que está prevista para unos pocos. ¿Vale? Hay muchas formas de hacer esto. Eso es un ejemplo que os he puesto para que veáis las 4 preguntas contestadas de una manera un poquito más poética. Luego, una vez que tenemos la idea de marca establecida, nos vamos a los territorios. Los territorios son muy importantes. Aquí os he puesto unos pocos, ¿vale? Hay 20 si no me equivoco, pero puede haber más. Básicamente los territorios de marca definen, voy a ser el más, y aquí esto es muy importante. Siempre me dicen, voy a ser el más rápido, el mejor, el que tengo el más exclusivo, el más tradicional. No se puede hacer todo.
es muy difícil ocupar un posicionamiento específico en la mente del consumidor. Hay 3.000 impactos publicitarios diarios. El consumidor se está volviendo cada vez más selectivo. Por tanto, elegir un territorio, elegir en base a lo que necesite vuestro consumidor y apostar por ello y ser los mejores, ser los únicos, exclusivamente en eso. Que cuando la gente piense en vuestra categoría y piense en este territorio, ¡pum!, automáticamente vengáis a su cabeza. La siguiente pregunta, si mi marca fuese una persona, porque pensar una cosa, tenemos tendencia a humanizarlo todo. Mientras más lo humanizamos, es más fácil de entender. Somos así. Todo lo que sea humano y funcione en base a nuestras estructuras, lo podemos comprender. Entonces, si mi marca fuese una persona, ¿cómo sería? ¿Vale? Hay muchas formas de responder a eso. Os he traído, lo primero de todo, determinar valores. ¿Vale? Hay miles de formas de poner valores. Aquí hay una tabla completa, llena de palabras. Nos ha pasado muchas veces al inicio de un proyecto que el propietario tiene un montón de valores. Puede llegar a tener 16 valores, 10 valores. Es una locura. Es muy difícil para los empleados poder memorizar, entender y aprender cómo es la empresa y cómo tiene que comportarse en base a esos valores. Pensar que los valores son la estructura fundamental desde la que se rige todo lo que hacemos. Esto a mí me gusta mucho determinar. Es como cuando un padre establece unas normas en una familia. No sé si los que hayáis visto Juego de Tronos, los Lannister siempre pagan sus deudas. Es una marca. En mi casa, los Somoza nunca se rinden. Y eso ha sido muy importante en mi vida, porque cuando yo estoy mal, cuando no tengo fuerzas, hay una voz en mi cabeza que dice, los Somoza no se rinden, y me levanto. Y hoy en día, en Somoza Brands, mi equipo es Somoza. Andrea es Somoza, Bruno es Somoza, Leonor es Somoza. Y cuando algo no les sale, cuando no están bien, les digo, los Somoza no se rinden. Entonces, hay valores que estipulamos, que marcamos lo que hacen. Elegir 3 o 4 y comprometeros. Eso es muy importante. No cambiamos nuestros valores y principios. Esto no es como lo que decía Groucho Marx, si no te gustan mis principios, tengo otros. Aquí no tenemos otros. Estos son fundamentales, estos estipulan lo que somos. Así que creéroslo, transmitíroslo y comprometeros, porque si sois esto, lo vais a hacer para siempre. Esto no cambia. Siguiente, arquetipos, ¿vale? Es una herramienta más, es una herramienta súper útil, la vais a encontrar en un montón de sitios, la utilizan para el cine, para literatura, para un montón de cosas. Esto los inventó Carl Jung en el siglo XIX y básicamente es una forma de agrupar a las personas por la forma en la que son, en lo que creen, el mensaje que envían. Si veis El Señor de los Anillos, los vais a poder identificar prácticamente a todos. Lo mismo, buscar. Nosotros en el blog de Somoza Brand tenemos un post que escribió una periodista para nosotros, que está muy bien redactado, que identifica arquetipos femeninos. Miradlo si queréis, pero bueno, en internet encontraréis un montón de información. Tener en cuenta que los arquetipos identifican las marcas, es una forma de ver de cómo soy, cómo actúo. O sea, estructurado las marcas más conocidas del mundo, ¿vale? Aquí son muy fáciles de identificar. Martín es el amante, es sensual. Pensar una cosa, Nespresso es el amante. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué cuando vais a una tienda Nespresso, aunque entréis en chándal completamente sudados, con las bolsas de la compra, os sentís los reyes de España? Porque os tratan de una manera especial, porque os hacen sentir únicos. Porque cuando entras por la puerta hay alguien sonriéndote y te dice, buenos días, señor, ¿quiere un café? Y tú haces, ¡oh! Y te sientas en tu mesa preciosa y te tomas ese mini café. La experiencia, el producto, el anuncio, la personalidad, todo es coherente, está reñido en base a un mismo arquetipo. Si no, no tendrían a George Clooney, el principal símbolo amante del mundo, como representante de marca, ¿vale? Luego tenemos más, el cuidador, Volvo, el creador, Lego, el que nos hace descubrir el mundo. Pero yo quería ir un poquito más allá porque esto es muy común. Y ya que estamos en Mallorca, quería identificar algunas de las marcas mallorquinas que tenemos. Y básicamente, pues, el amante, Orquídea, el cuidador, Kelly, el creador, Lego, el mago. Podría ser un Ice Wave. ¿Habéis visto cómo se hacen los helados de Ice Wave?
Es increíble. Es cuando tú haces el momento wow y ves ahí un poco de nata de una fruta y se convierte en un helado. Esto es parte de un arquetipo. Y así podríamos seguir lo del inocente, el héroe, cómo no, el que marca el conseguir las cosas a través del esfuerzo. Nuestro Rafa Nadal, principal orgullo de este país. Tenemos a Ciudadano, el aventurero. Bueno, os voy poniendo algunos. Sonrisa médica. YouThink, para mí es un rebelde, porque no importa los años que pasen, YouThink nunca montará una página web, siempre nos obligará a leer los PDFs con una microletra. Eso es ser un rebelde, claro que sí. Y el sabio, ¿vale? Este es un ejemplo para que podáis identificarlos. Luego, muy importante, la experiencia de usuario. ¿Cómo se estructuran los procesos? Tenemos la forma en la que el usuario puede vivir la experiencia con nosotros, cómo puede deslumbrarla. Aquí nos vamos a ir a ver, primero, cómo son conscientes de que existimos, en qué punto, con qué herramientas, con qué elementos se dan cuenta de que existe este servicio y marcamos una página web, unas redes sociales, una aplicación, tarjetas, la cartelería de la tienda cuando pasen por delante, la rotulación del vehículo porque son grandes medios de comunicación móvil, una presentación que hagamos en algún sitio, un anuncio de publicidad. Es importante determinar cuáles son las acciones que dan a conocer nuestra marca. ¿Por qué? Porque determinamos casi el grueso de todo nuestro presupuesto a que nos conozcan. Sin embargo, olvidamos todo lo demás que ahora iremos viendo. Convencimiento. ¿Cómo el usuario se da cuenta de que ya sabe que existimos? ¿Qué hacemos para que sepan que somos la mejor opción, la mejor alternativa? Conseguimos certificaciones, ganamos premios, damos facilidades de servicio, participamos en publicaciones, testimonios. Pensar que los testimonios son el oro de Internet. Si alguien dice que eres bueno, a la gente le gustará. Tengo una pregunta. ¿Cuántos arquetipos? Si lo he entendido bien, debemos elegir qué tipo queremos ser, elegir nuestra estrategia. Sí, Laura, en cuanto a los arquetipos, yo te recomiendo que si puedes elegir uno solo, mejor, será más fácil para ti, pero si ves que es muy complicado quedarte solo con uno, elige máximo 2. Los seres humanos podemos ser 4, 5, 6 arquetipos, somos seres muy complejos, pero las marcas tienen que ser fáciles de entender, así que sí, elegir un arquetipo, máximo 2 y construir vuestra personalidad a partir de allí. No tiene que ser siempre así, pero ayuda mucho. Es una herramienta muy útil para construir marcas, ¿vale? Bueno, perdonadme, que voy a seguir. Bueno, tenemos la fase de convencimiento. El usuario empieza a plantearse, vale, ya los conozco. Podría comprar aquí. A ver qué ofrece. Y entra el proceso de experiencia. De acuerdo, me has convencido. Dicen que eres bueno. He visto que tienes una buena herramienta, un buen mail marketing que me ha convencido. Me has enviado un presupuesto bonito, claro, fácil de entender. Así que voy a entrar en el proceso de experiencia. No olvidéis que hay una norma que dice que en el momento en el que conseguís un cliente comenzáis a perderlo. No podemos abandonar a ese cliente una vez que ha firmado el contrato. Es cuando tenemos que volver a recuperarlo, es cuando tenemos que decirle, has apostado bien. Ahora comienza tu experiencia. Y ahí es cuando determinamos herramientas de información, un welcome pack, bienvenido, gracias por hacer. Hay muchas opciones, pero tú me has elegido a mí, tengo que darte las gracias. Hacer un seguimiento de todo lo que se está haciendo. Luego, además, podemos ofrecer un buen packaging las opciones, cómo va a ser esa experiencia o unas buenas bolsas. Porque ir por la calle con orgullo cambia mucho la experiencia que tienes con una marca. ¿Cómo son los uniformes de esos empleados? Dan una buena sensación. Pensar en la sensación de orgullo cuando compras y dices, yo soy cliente de esta marca. Luego podemos trabajar cosas como la música, el olor. Ahí entran otros conceptos más elevados del branding que también son muy, muy importantes. Y una vez que el cliente ha comprado, ha tenido ya la experiencia de compra, entra la fidelización. ¿Vale? En la fidelización tenemos que recordar que si hemos invertido mucho en captar ese cliente, podemos invertir 7 veces menos en retenerlo. Esa persona ya confía en nosotros, ya nos ha comprado, ya cree. Entonces podemos
continuar esa relación, pero no perderlo. Y cuando hacemos este ejercicio con clientes nos damos cuenta que todo se basa en conocimiento y nada en fidelización. No lo olvidéis, intentar equilibrarlo. Aquí podemos pedir recomendaciones al cliente. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué podría mejorar? ¿Cuál es tu nivel de satisfacción? Oye, gracias. Gracias por elegirnos. Espero que te haya ido bien. La atención postventa. Nos olvidamos a veces de, sí, si necesitas algo, estoy aquí. El crear videoconferencias, herramientas que podamos ir dando, planes de membresía. Bueno, hay muchísimas acciones. Yo lo que os recomiendo es que cojáis, esto se llama un journey, un Customer Journey Map, es la experiencia de usuario. Hay distintas formas de establecerlo. Aquí os lo he simplificado mucho porque básicamente son, creo, los 4 pilares que necesitamos para entender. Esto es muy genérico. Cada uno tiene su propia experiencia. Si ofrecéis servicios, si ofrecéis productos, si tenéis una tienda, hacer el vuestro. Os lo recomiendo, es muy importante. Y volveremos a hablar de esto más adelante. Sigo. Ya tenemos una estrategia, ¿vale? Como os decía, son pautas muy por encima de cómo se estructura una estrategia, pero a veces son suficientes para poder empezar. Es mejor empezar con esto que no con lo que teníamos en las 2 primeras preguntas. Y empezamos con el naming, ¿vale? Pensar muchas cosas. Cuando empezamos un proyecto empresarial, antes de hacernos todas las preguntas que nos hemos hecho, todo lo que hemos visto, llevamos más de 40 diapositivas. Sí, llevamos más de 40 diapositivas. Enhorabuena, voy a beber agua. Perdona, vale. Mucha gente empieza aquí. ¿Cómo quiero que se llame mi proyecto? Quiero que se llame, pensar que no le estamos poniendo el nombre a un perro. Estamos poniendo el nombre a una empresa que va a durar mucho tiempo y que va a afectar en muchos niveles a muchas personas. A los consumidores. Porque puede que compren o que no compren. Según el nombre que le pongamos a nuestro producto va a determinar la probabilidad de compra. A los empleados. Porque afecta al estado de ánimo y a la productividad. ¿Os acordáis de lo que os he dicho? Del orgullo, el sentirte orgulloso del sitio donde trabajas, de lo que te identifica. Es muy importante que tengamos en cuenta que en algún momento habrá otras personas que lleven esa camiseta como bandera y tendrán que sentirse orgullosos o tendrán que decir dónde trabajan, y eso es importante. Esto afecta a la empresa porque puede limitar sus oportunidades. Si elegimos un nombre que sea muy limitante, ya sea en mercados, ya sea en segmentos, en productos, también puede determinar nuestro nivel de crecimiento. Esto lo vamos a ver también más adelante en un caso práctico. Y a los inversores. Tener en cuenta que todo el tiempo hablamos de un juicio de percepción. Según la percepción que tengan los inversores, puede afectar a su juicio y al mérito que pueda tener la compañía. Entonces, teniendo en cuenta que el nombre es muy importante y que no se puede hacer a la ligera, hay que tener en cuenta una serie de parámetros de cómo debe ser un nombre. Esto es una simplificación, como siempre, ¿vale? Tener en cuenta que el nombre es para siempre. Esto es muy importante ya que no podemos empezar con un nombre ahora, ya veremos qué pasa y si sale mal, ya lo cambio. El nombre que elegimos es como ponerle el nombre a un niño. Probablemente se llame así toda su vida, entonces tener en cuenta cómo se va a llamar y hacer que sea válido para construir un proyecto de futuro, ¿vale? Esto me ha pasado a veces. Empresas que llevan 15, 20 años, bueno, y podemos cambiar el nombre. No, porque cambia la percepción, el trabajo realizado. Podemos perder los dominios, el posicionamiento SEO que ha realizado la página web, incluso el nombre que se han generado para las redes sociales. Por tanto, tener en cuenta, elegir vuestro nombre teniendo en cuenta que jamás se vaya a cambiar y que vaya a vivir 50 años. Ya veremos lo que pasa. Otra parte, el valor emocional. ¿Qué piensan las personas cuando escuchan ese nombre? ¿Con qué lo identifican? Me ha pasado muchas veces que me han dicho un nombre y he pensado, es una aseguradora y parece una peluquería. O es un... preguntarle a la gente, ¿os acordáis lo que os decía antes? No solamente a vuestras madres, a vuestros amigos, a la gente que os quiere, preguntar a la gente que no os quiere. Va a ser la gente más sincera de todas y decirle, ¿a qué te suena? ¿Tú qué crees que sirve esto? ¿Y qué crees que servicios crees que puede imaginar? Ayudaros del proceso de imaginación de la gente. La gente es muy creativa cuando se trata de buscar pullitas. Aprovecharlas, ¿vale? 3. Tiene que ser asociativo.
¿vale? Que hay que tener en cuenta que hay veces que el nombre se puede asociar con una connotación negativa y a veces puede significar palabrotas en otros idiomas. Esta marca, no la que os voy a poner de ejemplo, no la hemos hecho nosotros, me da incluso un poquito de vergüenza enseñarosla, pero es digna de ver. Porque hay veces que un mal nombre se puede usar como parte de una estrategia. Y tenemos la marca Potorro, conservas con mucho salero. Esta marca se creó en el 2016, se hizo completamente viral, se crearon slides, vídeos, bueno, se hizo muchísimas cosas, es una marca que hoy sigue operativa, podéis buscarla en internet. Incluso la compañía Ador hizo una encuesta para ver si era importante. Hay que tener en cuenta que potorro es, según la RAE, significa, es el recipiente que sirve para poner la sal. En España significa vagina también. Entonces da mucho juego. ¿Vale? Entonces, ¿qué preguntaban? ¿Qué opinaba la gente? Si les parecía adecuado, pues mirad, el 64% decía que sí. ¿Que si ayuda a recordar la marca? Pues sí, da risa, hace reír a los demás, entonces el 84% decía que sí. Al final, pues si les gustaría probarlo, el 78% dijo que sí. Es una marca que está operativa y está funcionando. Hay que tenerlos muy bien puestos para lanzarse a hacer algo así, pero es una alternativa. De todas formas, yo siempre lo digo, si hacéis algo, que se note, que no parezca un accidente, porque si no será peor. ¿Vale? Entonces, el cuarto nivel, si tenemos los tres primeros, nos vamos a el registro de marca, ¿vale? Es importante saber si el nombre está registrado. Puede dar problemas. ¿Por qué? Porque puede ser que hay otra empresa que lo esté utilizando y diga que no y os haga quitarlo después de un determinado tiempo, lo vamos a ver después. Puede ser que haya alguien que también otra empresa que lo esté utilizando y meta la pata, yo qué sé, si es restauración, un restaurante con el mismo nombre, contamina, salen las noticias, contamina a 60 personas, esto puede perjudicar mucho nuestras ventas, nuestra reputación, porque generará confusión. La gente no sabrá quién es el que lo ha cometido. Por tanto, pensar que si el nombre va a ser para siempre, si tiene tanta fuerza dentro de lo que vamos a constituir, una vez que lo tengáis creado, registrarlo. ¿Cómo se puede saber si un nombre está registrado? Pues es bastante sencillo, ¿vale? Hay una herramienta que lo genera la Oficina Española de Patentes y Marcas, es gratuita, podéis entrar allí y básicamente, si veis aquí en la parte de base de datos, donde pone marcas y nombres comerciales, hacéis clic aquí y os saldrá esta ventana. Tenemos el Marcatlo, que es básicamente para ver marcas españolas que estén registradas. Tenemos la clasificación NIZA y tenemos la base mundial WIPO. ¿Cómo funciona esto? Yo os recomiendo siempre buscar primero vuestra clase NIZA. Ahí veréis qué número, qué código corresponde a vuestra actividad económica. Los nombres de registro de marca se hacen durante 10 años y normalmente cada vez que registramos una marca la registramos por actividad. Si registro en España en el sector del código 36 para comercio, implica que ninguna empresa que esté en la clase en 36 podrá registrar el mismo nombre a menos que yo no me dé cuenta, porque ahí es donde también tiene que haber una herramienta de control. A nivel mundial se hace a menos que hay un registro que es europeo, es un poco más caro, tiene el mismo sistema, y tú registras en todos los países de la Unión Europea. Pero luego, si quiero registrar en Estados Unidos, tendré que registrar específicamente en Estados Unidos, tendré que registrar específicamente en Colombia, específicamente en Argentina, y va por clases. Cada clase, cada proceso tiene sus características. ¿Cómo podemos registrarlo? Pues mirad, la Cámara de Comercio ofrece ese servicio, se puede hacer. Y si no, hay entidades profesionales, empresas que se dedican específicamente a esto. Estos son empresas de carácter legal porque son abogados que tienen todas sus herramientas y os podrán ayudar con el tema del registro. Si no, en la Cámara también tienen este servicio y lo hacen muy bien. ¿Vale? Pero antes de nada, echarle un vistazo aquí. No cuesta nada. El segundo paso, validar el dominio.
Muy importante, tiene que ser corto y tiene que ser coherente. Mirar que no se esté utilizando. No importa que hay una empresa parecida que esté usando el .com y nosotros compramos el .es. Puede generar confusión. Pensar que todo lo que pueda construir una idea errónea en la mente del consumidor es peligroso. No nos la juguemos con estas cosas. Intentemos diferenciarnos todo lo que podamos para alejarnos de las confusiones. Y por último, buscar en Internet. Mirar qué sale, cuando ponéis ese nombre, qué palabras hay, cómo se identifica. Mirar en buscadores privados, ¿vale? No solamente porque el caché hace que vayan a segmentar por el tipo de búsqueda que soléis hacer y lo que os interesa. Ir a un perfil privado y también buscar, a ver qué sale. Y tenemos aquí un caso. El caso Peplemon es un caso que fue muy importante en Mallorca. A mí me pareció muy triste, la verdad. Fue una pena porque era una marca muy bien construida. Y es un caso de registro y planificación que salió mal, lamentablemente. Peplemon nació en 2013. Nació por todo lo alto. La verdad es que lo hicieron francamente bien. Empezaron con 18.000 euros, salieron en prensa, salió en televisión. Producto mallorquín con una propuesta de valor muy bien parida. Yo la verdad no conozco a la persona que creó esta marca ni el diseñador. Si alguno de vosotros lo conoce, por favor, de mi parte, bravo. Era fantástica. ¿El tema que tenía Peplemon? El nombre. Porque su propuesta de valor era clara, era sencilla, era directa. Fem limonada amb limones. Hacemos limonada con limones. Parece una tontería, pero si os habéis fijado en las bebidas con sabores, la poca cantidad de fruta que tiene, pues Peplemon tenía algo más, y es que además apostaba por el producto 100% local, lo cual evitaba, es producto kilómetro cero, por tanto no tenía producciones de CO2, era muy sostenible, se fomentaba lo que se producía en la isla y estaba bastante bueno. Incluso fueron nombrados como referentes de economía circular. La verdad es que era un orgullo enorme. Pero ¿qué pasó? Que ellos registraron la marca en 2013, registraron Peplemon porque pensaron, bueno, vamos a probar a ver qué pasa, a ver si a la gente le gusta. Pero a la gente le gustó y empezaron a crecer muy rápido y quisieron registrar sus otras marcas. Pep Toronja, que estaba hecho con naranja, Pep Tony, que era una tónica, y Pep Cola. Y ahí apareció el problema, porque el día que hicieron el registro saltaron las alarmas de Pepsi. Esta ilustración me encanta. También, si conocéis al diseñador, por favor, darle mi contacto porque es fantástica. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que llegó la gran multinacional, llegó Pepsi y dijo, no señores, no podéis utilizar ese nombre porque nosotros somos Pepsi Cola y vosotros sois Pep Cola y eso puede generar confusión. Peplemon estuvo 2 años luchando esta marca, intentaron hacer distintas mediciones, intentaron demostrar que la marca era diferente, que Pep, el nombre, es uno de los nombres más habituales dentro de la isla de Mallorca, que no querían hacerle ningún tipo de sombra, que el perfil de consumidor, pero eso a un juez le dio igual. Y dijo, señores, esto puede generar confusión. Y ahí se acabó la historia. Se hicieron comparativas, la gente se volcó, salió en medios, se hizo una campaña muy atractiva a partir de la propia compañía. Sin embargo, la marca perdió. Y eso hizo que se perdiera mucho dinero, mucho trabajo realizado. Después de 2 años y medio, la marca cerró sus puertas para repensar el proyecto. Lamentablemente todavía no hemos vuelto a saber de ellos. Yo espero de corazón volver a verlos porque daban mucho de sí y tenían muchísimo que ofrecer. El concepto era muy bueno. Por tanto, es una pena que esto pase porque había mucho hecho, muchas cosas valiosas que se han perdido y simplemente fueron quizás la creación de un nombre que si se hubiese previsto de cara al futuro, sin saber lo que podía, quizás se hubiese podido evitar, no lo sé. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta la importancia que tenemos de Peplemon, a ver cómo vamos. Uy, llevamos 1 hora y media, me queda media hora. No os preocupéis que esto entra muy visual. Nos va a quedar, todavía nos va a quedar tiempo para hacer preguntas al final. Creo que me he saltado alguna, perdonadme, luego volvemos a ellas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo quiero que se vea? Ahora sí, la imagen. ¿Cómo quiero conceptualizarlo? Normalmente empezamos con el logo. Acordaros lo que os dije en un principio.
no le deis tanto peso al logo. El logo es importante, es el símbolo característico más representativo de la marca, pero no lo es todo. Entonces vamos a empezar al revés. Nosotros siempre empezamos con un mood board. Un mood board, así que suena tan guay, no es más que un collage de emociones, de cómo quiero que se perciba. Esto lo podéis hacer con papel, lo podéis hacer con recortes, podéis entrar en Pinterest, ir recortando cosas, pensar en vuestra estrategia. Habéis hecho un plan, habéis pensado cuál es mi arquetipo, cuáles son mis valores, qué es lo que quiero transmitir, cómo quiero ser percibido en el mundo. Todo eso en base a todo lo que nos hemos preguntado antes. ¿Para quién? ¿Qué quiere esa persona? ¿Qué necesita? Vale, volvamos todo esto y hagamos una experiencia visual que nos ayude a transmitir con tramas, con texturas, con fotografía, con tipografías, todo eso que queremos llevar. Esto es una marca que es Suavidad, que la hemos lanzado hace muy poco, que básicamente este es su mood board. También construimos otra marca, por ejemplo, para Dilsey. Dilsey Seguros es una empresa de un agente de AXA y queríamos darle un tono de hombre corriente, pero con un puntito divertido. Es una persona muy joven, pero que tenía que tener todo muy claro. Este mood board, después de todo el trabajo, se convirtió en esto. Este es el brand board de esta marca. Un brand board es ya esa tabla visual de esa marca específica. Nos dio ese punto de partida anterior, nos ayudó a llegar hasta aquí, para que luego todos los elementos visuales, todo lo que construyésemos tuviese el mismo significado, la misma percepción visual. Tengo más ejemplos. Por ejemplo, esto es Lagom. Lagom es otra marca que lanzamos este año. Lagom es una marca de homestaying en Mallorca. Lagom tenía que tener un punto de mago, tenía que tener texturas, tenía que tener pinceladas, porque ella, la persona que lo dirige principalmente, juega y trabaja con esto. Queríamos mostrar esa diversidad y ese encanto artesanal a la hora de hacer las cosas. Este punto de partida, este mood board, se convirtió en este brand board. Este es el brand board de Lagom. Estos son los elementos visuales que se han constituido para esta marca. Y podemos ver el logotipo, podemos ver las tramas, podemos ver los pantones, podemos ver el uso de la fotografía, qué tipo de imágenes queremos proyectar, porque es muy importante que tengamos en cuenta que cuando alguien ve un cartel, un anuncio, cualquier imagen que represente nuestra marca, si es capaz de identificarnos, de reconocernos sin ver un logotipo, el éxito estará asegurado porque habremos conseguido construir una percepción más allá de ese nombre. ¿Vale? Entonces, atreveros a jugar, atreveros a construir y no olvidemos que los colores son muy importantes y tienen una psicología. Esto también. Todo lo que os estoy contando lo podéis encontrar investigando online. Lanzaros a la piscina, buscar información, pero muy importante, no os quedéis con lo primero que encontréis. Elegir 2 o 3, seleccionarlos, agruparlos, revisarlos y ver que sea coherente. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta el rojo. Pues tiene unos significados positivos, pasión, apetito, fuerza, pero también a nivel negativo puede significar peligro, prohibición. El naranja, todos los colores tienen un significado. Pero hay que tener en cuenta que no solamente tienen unas connotaciones psicológicas, también las tienen fisiológicas, porque lo creamos o no, alteran nuestro cuerpo. El color rojo es un color excitante, altera las pulsaciones cardíacas y básicamente hace que el corazón vaya más rápido, hace que el sistema digestivo se mueva más. No es una casualidad que las empresas de comida rápida, los restaurantes utilicen este color, porque nos da hambre. Lo contrario pasa con el azul. El azul es un color relajante. Si lo pensáis, en la alta gastronomía, el azul es un color que se utiliza mucho porque, aunque vayas a comer alimentos brutales y tal, la cantidad va a ser un poco escasa. Entonces, no va a ser que empecéis a tener hambre y luego os quedéis con esa sensación de que lo que tendréis que hacer es un huevo frito al llegar a casa. Todo tiene que estar controlado. El blanco en Europa y en Occidente principalmente es pureza. Es un color que nos relaja, es un color que representa la divinidad, es un color limpio. Sin embargo, en Asia es el color de la muerte. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Acordaros siempre de que estamos pensando a quién
vamos a darle esto, cómo queremos que lo perciba y volvemos a lo mismo, preguntar. Cuando lo tengáis claro, preguntar y hacer entrevistas a la gente, a ver qué pasa. Tipografías, ¿vale? No me voy a meter mucho con el mundo de las tipografías porque lo que os he dicho, eso no es principalmente información para profesionales. El mundo de las tipografías es muy amplio. Podríamos estar 2-3 horas hablando de tipografías y no es el caso. Simplemente tener en cuenta que cuando elegís unas tipografías ya os hayáis metido a diseñar vosotros, a escribir un email, a crear un diseño para vuestro Facebook, lo que sea. Tened en cuenta que las tipografías tienen una carga psicológica de significados muy potente. Por ejemplo, la sans serif, que es la primera, que no tiene patitas, es una tipografía muy limpia. Es una tipografía que es clara. Es una tipografía muy estable. Normalmente una sans serif funciona con todo. Sabéis que si la podéis reducir, la leeréis bien. Si la ampliáis mucho, la leeréis bien. Y es probable que guste a la mayor cantidad de gente. Es básicamente con la que vais más sobre seguro. Luego tenemos la serif, que es una tipografía que es más clásica, evoca respeto, evoca tradición. Se utiliza normalmente para cuando queremos representar esa profesionalidad y esa seriedad. Yo os recomendaría no utilizarla nunca en textos muy cargados, sino más bien en titulares, en textos destacados. Os va a dar un mensaje según vuestra estrategia. ¿Vale? Luego están las manuscritas. A muchísima gente le gustan las manuscritas porque evocan muchísima cercanía. Parece que lo he escrito yo, que lo he hecho a mano. Además da un puntito de diversión, de creatividad. Pero bueno, tener en cuenta que es poco serio. Entonces habría que combinarla con otra tipografía. No pongáis todo en esta tipografía porque dará la sensación de que sois un poco amateur. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta que es una tipografía combinable. Luego tenemos las modernas, que evocan personalidad, se utilizan para tecnología, exclusividad. Está la cursiva, o es la script. Es una tipografía que a mí me gusta llamarlo tipografías francesas. Son románticas, son elegantes, son femeninas. Da esa sensación, pero si lo ponéis todo en cursiva también hará. Cuando te cueste mucho leer una cosa, tener en cuenta que eso se tiene que emplear poco y más bien grande. Y en colores que destaquen, ¿vale? Y luego tenemos la fantasía, que al final denotan muchísima personalidad. Son tipografías únicas, son muy expresivas, que son muy reconocibles. Aquí podemos ver la tipografía de, por ejemplo, de Disney, todos la podríamos identificar. Es una tipografía propia, creada, pero que también se puede crear con otros elementos. ¿Dónde busco tipografías? Pues mirad, hay distintos medios, hay 3 medios gratuitos que yo os recomendaría. Está Font Squirrel, está DaFont y está Google Font. Por favor, muy importante, leeros las bases de uso, las normativas de uso. Hay tipografías que no todas son gratuitas. Algunas son gratuitas para uso personal. Eso significa que las podéis usar para enviar una carta a vuestra madre o tal. Pero si vais a utilizarlo para vender, mirar que sea de licencia libre para uso comercial. Y si no, hacer una pequeña donación o comprarlas. No cuesta mucho y haréis feliz a muchos profesionales que están regalando su arte y básicamente nos están proporcionando material de valor a todos. Vale, luego tenemos tramas. Aquí tenemos las tramas del Neus Boni, asesora de seguros. Hay que tener en cuenta que muchas veces olvidamos los tramados. Los tramados dan muchísima personalidad. Si vemos esto, podríamos imaginárnoslo para tarjetas, para firmas, para papelería. Si tuviésemos que hacer papel de regalo, el material está hecho. Si tuviésemos que forrar una pared, estaría hecho. Al final nos da coherencia en lo que hacemos. Estas son otras, por ejemplo, que son de Just Property Finder. Esto es una marca que está más enfocada al lujo, que contrarresta. Es una marca que tiene una contraposición entre el gobernante y el hombre corriente. Da muchísimo carácter, pero a la vez suaviza mucho. Y luego se puede convertir en esto. Esto es un brand board, por ejemplo, para Just Property Finder. Nos ha dado muchísimas herramientas para construir su universo visual. Lo mismo con el Grupo Unreal. Aquí nos sirvió para personalizar sus vehículos, las tiendas, las tarjetas. Pensar que una vez que lo tengáis hecho, ya sirve para todo. Luego tenemos lo que es iconografía. ¿Vale? La iconografía es muy importante. La mayoría de las veces lo que hacemos es
descargarnos el típico iconito que encontramos por internet, pero pasa una cosa, que todo el mundo tiene lo mismo. Y deja de ser reconocible. Si podemos crear nuestra propia iconografía, en el momento en el que la vean aplicada, identificarán la marca. Esta, por ejemplo, es de Suavida y esta es de Palmer 1956. Son marcas que creamos y siempre intentamos darles ese punto acorde a su identidad visual. Y último, y no menos importante, como os dije, iba a empezar la casa por el tejado. Normalmente empezamos por el logo. Entra el uso del logotipo. Muchas veces me encuentro con un logotipo que el cliente solo tiene un JPG con una versión del logotipo. El logo es mucho más. El logo tiene que adaptarse a los dispositivos. Tenemos que tener muchas versiones del logo. Si encargáis un logotipo, pedir que os hagan versiones, que os hagan una versión principal, una versión en horizontal o en vertical, porque según donde la coloquéis, necesitaréis una disposición u otra. Siempre habrá unas preferencias, pero necesitamos poder alterarlas, porque en web, por ejemplo, casi siempre utilizaremos las horizontales. Luego tenemos el isotipo, ese símbolo que lo identifica, que lo representa, que también se puede convertir en un favicon. El favicon es ese microbotón que tenéis en la parte de arriba de cada navegador que cuando tenéis 50 ventanas abiertas os ayuda a saber dónde está la página web que estáis navegando. El favicon tiene que tener una versión de reducción porque básicamente es de 24 por 24 píxeles, es muy, muy pequeño. Entonces se tiene que poder agrupar para que no se vea un pequeño borrón en el navegador. Además de esto, el logotipo, segunda versión, isotipo, favicon. Además de esto, el logotipo tiene sus versiones, ¿vale? Esto se hacía muchísimo antes, que era cuando poníamos la versión en negativo y en positivo. La versión en negativo la usábamos principalmente cuando enviábamos puro fax. No sé vosotros, pero yo he enviado uno este año. De todas formas, es importante tener una versión a una tinta, una versión en negro y una versión en negativo, porque tendremos que poder utilizar el logotipo ya sea en uniformes, en un solo color, aplicado sobre fondos con fotografías, o quizás querramos imprimirlos una vez. ¿Vale? Uy, hasta luego, Susana, hasta luego, Ana. No sé si ya no están, pero bueno, seguimos. Presentarlo al mundo. No voy a entrar en todas las aplicaciones que hay que hacer para presentarlo al mundo, porque ¿sabéis qué? Una vez que activamos una marca y la tenemos desarrollada, tenemos que ponerla en online y en offline. Y ahí es cuando empiezan todas las herramientas que tenemos que desarrollar para posicionar nuestra marca, que la verdad son muchas, son muchísimas. Y cuando empiezo a enseñar esto a un cliente, empiezo a ver el sudor en su frente y empieza a estresarse. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿cómo voy a hacer yo todo esto? Y normalmente nos dan ganas de salir corriendo. Pero no salgáis corriendo. Yo os voy a explicar cómo podéis hacerlo para ser capaces de poder activar todas las piezas que necesitáis para vuestras marcas, que no necesitáis todas estas, pero sí muchas de ellas, y que podáis hacerlo de una manera ordenada y sin que os explote la cabeza. ¿Os acordáis del Journey Map que hicimos al principio? Esto es muy, muy importante. Volvemos a esto, lo revisamos en base a lo que hemos ido mejorando, a la estrategia que hemos ido aplicando, miramos las acciones que necesitamos para nuestra marca y lo que hacemos es segmentarlas en el tiempo, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Perdonad que aquí un medio tengo que cambiarlo por un largo, fallo mío. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que los tiempos los determináis vosotros. Lo que contestaba antes en la pregunta, según el tiempo que estéis dispuestos y podáis dedicar a vuestro proyecto, ser realistas. Corto puede ser 3 meses, medio de 9 a 1 año y luego de 1 año a 2, el año y medio a 2, el poder desarrollar el resto. Y lo que hacéis es estipular y decir qué es lo más importante, lo más urgente, lo que necesito para arrancar. Yo siempre os recomendaré que marquéis 1, 2, 3 acciones de cada bloque. No os olvidéis que es muy ambicioso querer hacer que nos conozcan, pero necesitamos tener toda la experiencia cubierta, porque en cuanto entre un cliente, se merece, tanto como los demás, tener todo el proceso cubierto y tener la misma calidad de experiencia. Una vez que hemos determinado eso, pues siguiente bloque, el segundo plazo, vamos activando acciones.
Vamos haciendo. Esto nos permite planificar, distribuir presupuestos. Yo siempre os voy a recomendar que contratéis especialistas. Nosotros siempre acudimos a especialistas en cada sector. Y no lo hacemos todo porque no podemos ser los mejores en todo. Entonces, buscamos grandes especialistas y profesionales de cada categoría para que nos ayuden a llevarlo a cabo. Y luego tenemos el largo plazo, que sería el activar las piezas ya mucho más tarde. Ahí ya me preocupo si voy a poner un blog. ¿Qué nos permite esto? Relajarnos. Si voy a hacer una aplicación móvil dentro de año y medio, olvidaros, no empecéis a pensar si va a ser de Android, si va a ser de iOS, a pedir presupuestos. Vuestro proyecto va a cambiar. Entonces no os volváis locos. Tranquilidad, primero lo primero y vamos por partes. Vale, os voy a dar algunas herramientas que a mí me facilitan la vida. La verdad es que son muchísimos. No voy a entrar en todos, sí que os recomendaré que lo miréis todo cuando esté publicado en YouTube porque podréis poner pausa y revisarlo. Hay aún muchas más. Nosotros utilizamos mucho en Somoza Brands Google Suite. Hay mucha gente que es anti-Google, a mí me gusta mucho porque me ayuda a gestionarlo todo de golpe y una sola vez. Utilizamos los calendarios para programar los archivos, los mails. Utilizamos el Meet para reunirnos todos los días porque somos un equipo que está distribuido en Europa y en América, entonces tenemos que cuadrar nuestros horarios y reunirnos la mayoría de las veces online. Utilizamos el Word para trabajar juntos. No sabéis lo guay que es ir escribiendo y ver cómo escribe otro y que se van editando las cosas a la vez y además se guarda cada 2 segundos. No hay que preocuparse. Tenemos los formularios. ¿Os acordáis de las preguntas? Hacerlas con los formularios. Son herramientas muy interesantes. Al final, ir investigando estos archivos. Hay otras herramientas que dan mucho juego. Yo no las conozco. A mí esta me gusta mucho. Luego está Atlassian para lo que es la gestión de proyectos. Esto es un pepino. O sea, aquí, si os metéis aquí, podéis volveros locos. Para empezar, yo empezaría con el Trello, ¿vale? Seguramente lo habréis escuchado 1000 veces. Organizador de proyectos, de prioridades, pero la herramienta es un gustazo. Entonces, si queréis entrar en el proceso y en la curva de aprendizaje, darle caña. Herramientas de diseño. Lo dicho, contratar buenos diseñadores, contratar buenos profesionales, pero es muy importante que seáis autosuficientes, que tengáis las herramientas para que podáis vosotros mismos desarrollar distintas acciones, porque si no, generáis una dependencia. O sois una empresa muy grande que lo puede contratar todo, o tenéis que aprender a utilizar estas herramientas. Y la verdad es que son una gozada. El Canva lo habréis visto, es muy limitado, pero es muy fácil y da muchas opciones. Y si aprendéis a jugar con inteligencia, podréis hacer cosas muy chulas. ¿Vale? Luego está el Adobe Spark, que también tienes, y todas las herramientas que están aquí para edición de foto, para edición de vídeo, para probar. Son para pequeñas acciones. Cuando vayáis a hacer algo de calidad, contratar a alguien. Páginas web, lo mismo. La mayoría de las webs se hacían con WordPress. WordPress es una herramienta maravillosa, pero tiene una curva de aprendizaje muy elevada. Es complejo. Normalmente, si vais a trabajar con WordPress, que os haga la web un profesional, un desarrollador, o con un diseñador, un user experience, os dará una visión muy buena de vuestro proyecto y luego podéis autogestionarlo. Eso significa que si a las 4 de la mañana queréis cambiar una coma, podáis hacerlo y no tengáis que enviar un email cada vez que necesitáis algo. Si no, hoy en día he estado probando estas herramientas, son divertidas, ¿vale? El otro día con Weebly, por ejemplo, monté una web en 6 horas, fue muy divertido, se puede montar una tienda online. Hay distintas opciones, Squarespace, ¿qué tienen de malo? Que el código no será vuestro y que tenéis que hacer un pago mensual, que si dejáis de pagar vais a perder vuestra página web. Tal y como están las cosas, quizás os ayude a salir de la situación, a arrancar con algo interesante, pero siempre pensar en construir a futuro con algo de calidad. Carmen me pregunta si WordPress es una buena para un e-commerce. Carmen, la verdad no soy especialista en e-commerce. Hice un máster de marketing online hace unos cuantos años y yo siempre he sabido que, según lo que me dicen mis desarrolladores, es que WordPress es una buena herramienta si utilizas el plugin de WooCommerce para pequeñas tiendas online. Es decir, para tiendas que tienen 5, 6, 7, 8 productos. Si vas a desarrollar algo mucho más amplio, hay soportes, hay CMS mucho más desarrollados para eso. Está PrestaShop, hay, bueno, mucho más. La verdad es que sí. Si quieres, incluso puedo preguntar con los desarrolladores y te envío un email
¿vale? Y te digo cuáles son las mejores opciones. Esto es para salir del paso. Landing page, webs de presencia online, pero no es lo óptimo. Y a mí siempre me gusta decir, si vais a recorrer el desierto, hacerlo en un todoterreno. Pero tal y como están las cosas, si podéis encontrar un triciclo, por lo menos no os vais a quemar los pies. Y hacéis parte del recorrido y cuando las cosas empiecen a arrancar y a mejorar, construís el todoterreno como toca con los especialistas que necesitáis. ¿Vale? Carmen, cuando puedas, déjame tu correo. O bueno, envíame un email, luego os dejaré mi correo, envíame un email y yo te contestaré directamente ahí. Lo dicho, aprovecho para decirlo, si me he olvidado de responder cosas, tenéis preguntas, tenéis dudas, queréis contarme cosas, vais a tener mi email al final. Sigo que si no, no acabo, que me queda nada. ¿Y ahora qué? Vale, llevo 2 horas hablando sin parar. Gracias por escucharme. Sé que he dicho cosas que están bien, suenan bien, son bonitas, pero Paola, ¿yo qué hago ahora con todo esto? Os voy a decir lo que yo pienso, cómo lo entiendo, cómo lo siento y lo que a mí me ayuda día a día. Hacer branding da miedo. Para mí las mejores cosas de la vida dan miedo. Hacer branding implica que os vais a complicar la vida, vais a coger el camino más difícil, os vais a empezar a preocupar mucho por los demás y vais a empezar a hacer cosas. A lo mejor no cogéis el local que está debajo de vuestra casa y que podéis despertaros 5 minutos más tarde. A lo mejor cogáis el local que está a 2 horas, pero vais a ir a ayudar a la gente que de verdad lo necesita. Hacer branding implica hacer cosas que no ha hecho nadie. Es hacer cosas que no vais a haber visto antes, que no vais a poder copiar. Pero a mí me gusta decir que hacer branding no es un salto de fe, porque si os fijáis, hemos pensado mucho, hay mucha estrategia detrás, hay mucha ciencia. No estamos saltando a la piscina sin saber si hay agua. Lo que estamos haciendo es una estrategia de valor, porque es posible que el agua esté fría o esté caliente, no lo sabremos hasta que entremos, pero sí que tendremos claro que dentro hay agua y que no nos vamos a pegar un piñazo con el fondo. Así que si estáis dispuestos a vivir con miedo, porque al final yo creo que las mejores cosas de la vida dan miedo, y si las superas, la recompensa es enorme, hacerlo, da igual. Siguiente, para construir hay que destruir. Siempre he creído eso. Cuando entro en un proyecto, normalmente desconfiguro toda la empresa, todo el proyecto, todo lo que hay, y hay que tener en cuenta de que no pasa nada. No pasa nada. Hay veces hay cosas que no funcionan, hay cosas que no iban bien y que tenemos que volver a empezar de cero y que para eso tenemos que destruir lo que había. Así que si tenéis proyectos que se han estancado, empresas que no sabéis por dónde tirar, no tengáis miedo de destruir para volver a construir. Dar espacio a las cosas nuevas, a lo creativo, a lo que no os habéis atrevido a hacer nunca. Premiar la creatividad antes de los beneficios. Yo creo que no se puede buscar beneficios en todo en la vida, no se puede tratar de rentabilizar cada minuto, no se le puede pedir rentabilidad al sol. Simplemente a veces hay que disfrutarlo y hay que premiar que nuestros compañeros, nuestro equipo, que nuestros clientes sean creativos, disfrutar la vida de otra manera y los beneficios vienen después. Creo firmemente en eso porque a mí me ha funcionado. Construir a largo plazo. Sinceramente, creo que estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que construye a corto, una sociedad que quiere cosas inmediatas. Internet nos lo ha dado, satisfacción, quiero un like, quiero un ya, quiero... No. Nuestros antepasados nos enseñaron a construir a largo plazo. Las cosechas se hacían para recogerlas de aquí a 2 años. Volvamos a eso, sigamos construyendo para el futuro que vendrá después, pero tengamos la flexibilidad suficiente para ir cambiando. No se trata de lo que os decía antes, de las ramitas y tal, ir poniendo parches, ir arreglando, ir adaptándoos a lo que viene. No pasa nada. Lo prometido es deuda. El branding son promesas. Hay que cumplirlas. No se trata de decir, sí, yo te voy a ofrecer esto y tal, y luego no lo hacemos. Me lo encuentro así de veces. Pero si no podemos cumplirlo, por alguna cosa, ofrecer una explicación sincera, porque somos seres humanos y también nos equivocamos. Pero si callamos, parece que no nos importa. Explicarle a la gente lo que ha pasado. La gente es mucho más buena de lo que pensamos. A veces no sé por qué tenemos esa idea de nosotros mismos. Y por último, muy importante, os dije que para mí el propósito es aquello que nos mueve. No paremos de movernos, no paremos, hay que seguir, pase lo que pase. Y para eso he elegido una frase que a mí me gusta mucho, de Martin Luther King, que dice, si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina,
Y si no puedes caminar, arrástrate, pero continúa avanzando. Por favor, hagáis lo que hagáis, pase lo que pase, continuar avanzando. Gracias.